Dios bendiga a cada uno en esta hora. Que la paz de Dios esté en cada corazón. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir su palabra a cada uno de los hermanos, a cada una de las hermanas que ha conocido al Señor, y a los amigos y a las amigas que no han entregado su corazón al Señor. Les exhortamos para que un día reconozcan que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por perdonar cada uno de nuestros pecados, sea de la índole que sea, porque su sangre preciosa, bendita y carmesí, tiene poder de limpiar, de lavar y de perdonar nuestros pecados. Vamos a tomar un tiempo en esta mañana para predicar su palabra, pero queremos orar primero y decirle: Padre que estás en gloria, gracias te damos en esta hora porque tu mano poderosa y bendita nos permite compartir tu palabra. Toca los corazones de aquellas personas que no te conocen, pon espíritu de arrepentimiento en sus corazones por medio de tu bendita benignidad. Redarguye sus corazones, Señor, y pon el querer como el hacer de recibir a Jesucristo como Salvador en sus corazones. Gracias te damos por ese amor y por esa misericordia. En esta mañana tenemos un tema para el tiempo final, porque estamos en el último tiempo y estamos en tiempos difíciles. Nuestro tema se llama ¿Cómo vivir el último tiempo? ¿Cómo vivir el último tiempo? Y para eso tenemos el pasaje clave en Tito capítulo 2 y verso 12. Y dice la palabra: enseñándonos que renunciando a la piedad, a la impiedad y a los deseos mundanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando habla de sobria está hablando con cordura, templado, moderado, en todo, por favor, veamos eso, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando habla justa dice que actuemos con justicia, obrando siempre, aunque nos cueste un poco, por la justicia. Y cuando dice piadosamente, conforme a la palabra de Dios, usando de misericordia, porque la piedad es todo lo bueno de Jehová. Entonces nos está diciendo la palabra que este tiempo final lo vivamos sobria, justa y piadosamente. Y para eso Jehová nos enseña 4 términos en esta mañana: exhortación, conocimiento, participación en su obra, y también nos enseña, nos amonesta y nos advierte del último tiempo y de la venida del Señor. Veamos el primer término que dice exhortación. Y yo le voy a leer, usted busque en la Biblia, por favor, el pasaje que ya vimos. Le damos tiempo para eso, Tito capítulo 2, verso 12. Y luego de ahí vamos a pasar a Primera de Pedro 4:2 y terminamos en Efesios capítulo 5 y verso 16. Fíjese bien lo que dice Tito capítulo 2, verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahí nos pasa Efesios 5:16 y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí está la exhortación. Necesitamos vivir sobria, justa y piadosamente este último tiempo, porque los tiempos son difíciles, cada vez peor, para no vivir, dice, el tiempo que resta. No sé cuánto nos resta, 5, 10 años, 20 años, quizá un día, 2 días, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la concupiscencia de los hombres, estamos hablando de los malos deseos, y cuando hablamos de la voluntad de Dios es sobre la piedad, porque la piedad es la estructura del Evangelio
porque la piedad es todo lo bueno de parte de Dios. Entonces viene y nos da el conocimiento, es el segundo término que vamos a aprender esta mañana. Si usted lo sabe, solo se lo recuerdo, pero dice, nos da conocimiento. Y para ello tenemos Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cuando dice estando persuadidos, quiere decir convencidos, seguros, sin dudar, establecidos en la palabra de Dios. Y cuando dice el día de Jesucristo es cuando Él venga por su pueblo, cuando Él venga por su iglesia. Entonces dice el término completo, Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día que Jesucristo venga por su pueblo. Es decir, que mientras el Señor no venga, todavía van a haber imperfecciones en nosotros. Por eso es necesario que usted no ponga su mirada en nosotros los hombres, sino que nosotros predicamos a Jesucristo porque Él es puro, Él es divino y Él es santo. Tenemos otro pasaje, 2 de Timoteo 1:9, y dice, este es conocimiento, usted necesita conocer esto, y dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Veamos cuando dice, ¿quién nos salvó? Dice, nos quitó de la condenación eterna y nos salvó de la gran tribulación que está a punto de empezar. Y dice, y nos llamó con llamamiento santo. Cuando está hablando de llamamiento santo, está diciendo que lo llamó el más grande, el poderoso, el único que todo lo puede, el único que todo lo sabe. Por eso dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que nosotros habíamos hecho, con todas esas cosas horribles que uno hace cuando no conoce al Señor, adulterios, fornicaciones, robos, y todavía muchas cosas más, y sobre todo la mentira que no deja allá afuera que nadie hable verdad, sino hablamos solo mentira. Pero todas esas cosas, todos esos pecados sucios, Él ya los pagó en la cruz del Calvario. Solo necesitamos venir a sus pies y decir, Jesucristo, yo reconozco que moriste en la cruz del Calvario por perdonar nuestros pecados. Derramaste tu sangre para que me limpiara de todo pecado. Y Él limpia todo pecado. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Él dice, los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, es necesario tener este conocimiento. Segunda de Timoteo 1:9, estamos leyendo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, según su misericordia, según su amor, según su bondad, su benignidad, su benevolencia, su buena voluntad para con nuestras vidas, su gracia y su ternura, porque Él es amor, porque Él es poderoso, porque Él es digno de honra y digno de gloria. Y lo podemos ver de esta forma, que nos llamó desde los tiempos de los siglos, dice, nos dio su gracia antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes de la fundación de todas las cosas. Y podemos verlo de esta forma. Cuando Él nos formaba, poniendo un ejemplo, como un alfarero que está en el torno trabajando y haciendo sus vasijas. Hizo la vasija por primera vez y se le distorsionó. La hizo por segunda vez y se distorsionó. Y a la tercera vez la hizo y la dejó ahí que se secara, pero cuando llegó estaba distorsionada otra vez. Entonces dijo, mejor te doy de mi gracia. Por eso somos pecadores, salvados por gracia. Eso está diciendo aquí, no por nuestras obras, no por lo que habíamos hecho, sino según el propósito suyo. Y la gracia, esa gracia es el favor de Dios para con nosotros. Oiga, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Hay otro pasaje, 1 de Pedro 1:2, y dice, elegidos
según la presciencia. Cuando habla de presciencia, está hablando de su propósito, el propósito de Dios Padre en santificación. Cuando habla de santificación, está diciendo que somos apartados para santidad del Espíritu Santo, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer a la voluntad de Dios. Y obedecer es hacer lo que Él habla, lo que Él quiere, lo que Él dice, dócilmente, sin ser forzados. Oigan, sin que ande con alguien, con usted, con alguien, con qué golpearlo, con algo, con qué golpearlo antes, sino dice, para cuando dice obedecer, es hacer lo que la palabra dice, lo que Dios quiere, dócilmente. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, mi hermano, nos da conocimiento, nos da entendimiento, nos exhorta, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres este tiempo. Pero nos da el conocimiento de que el que nos llamó es poderoso para terminar la obra que empezó en nuestras vidas, si nosotros confiamos en Él y nunca abandonamos la fe de Jesucristo que nos fue dada en nuestro corazón. Entonces no solo nos exhorta, nos da conocimiento, pero también nos pone a trabajar en su obra, nos hace partícipes de su obra. Para eso quiero leer un pasaje, y dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios, dice, que está en Corinto, a los santificados. Aquí otra vez está hablando de apartados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Por eso santificados, apartados para ser santos, porque ahí usted tiene que entrar en la obra del Señor y vivir santamente. Él nos apartó para santificación, pero el que tiene que vivir santamente es usted y yo. Y vivir santamente no es arrastrarse por kilómetros de rodillas, sino apartarse de todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Y dice, a la iglesia, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, porque hay otra palabra que dice ser santo, porque yo soy santo, y se lo complemento, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nos santificó, nos apartó para que vivamos santamente. ¿Y cómo podemos hacerlo con este cuerpo? Dice la palabra de Dios que Él puso de su amor en nuestro corazón. Eso está escrito en Romanos capítulo 5 y verso 5, y dice, porque Él derramó de su amor en nuestros corazones. Y cuando dice que derramó, es decir, que echó una gran cantidad de su amor, no medido, lo derramó en nuestros corazones, y ahora nosotros podemos saber que no es correcto y que es correcto, y esforzarnos por hacer lo correcto. Por eso dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan. Cuando dice invocan, es clamar, llamar al Padre Celestial y a Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando dice en cualquier lugar, está diciendo sobre toda la faz de la tierra, porque el Señor está en todo lugar. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él ha hecho todo con sus propias manos y no necesita que nadie haga nada por Él, pero en su misericordia nos hace participar en su obra. Y la participación aquí en este pasaje está diciendo, es para que nosotros vivamos en santidad. Luego tenemos otro pasaje y dice, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles todavía aún. ¿Por qué? Porque nos sacó de la esclavitud de Satanás y nos trajo a la luz admirable, nos trajo a la paz de Jesucristo.
nos trajo a su amor, ahora nos llama a servirle, a que participemos en su obra. Yo le dije a usted anteriormente que Él no necesita que hagamos nada por Él lo puede hacer todo, pero nos llama a participar en su obra, para que cada día lo vayamos conociendo mejor. Y entre más usted y yo conocemos al Señor, más nos apartamos de toda maldad, porque Él nos guía a eso. Por eso, entre usted más tenga experiencias con el Señor Jesucristo, con Jehová, con el Espíritu Santo, su fe se va cimentando más, porque Él le va mostrando que no es un mero cuento de hadas, es una verdad, no es una realidad, es una verdad, que el Señor lo hizo todo con sus propias manos y nos hizo a nosotros, y a nosotros los que hemos alcanzado la salvación, nos ha dado ya de su amor y de su misericordia. Y por eso nos esforzamos en predicar su palabra. Todavía hay otra parte que queremos aprender esta mañana. Primero la exhortación, ya lo vimos, para que vivamos estos días no conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, porque los tiempos son malos. Oiga, luego nos dio el conocimiento de que el que nos llamó tiene poder para terminar la obra que empezó en nuestras vidas y nos hace participar en su obra, para que vayamos limpiándonos de todo aquello que nos sirve, porque le vamos conociendo cada día más y más. Entonces veamos la advertencia. Es el cuarto término que quiero que aprendamos esta mañana, usted que está escuchando, o usted que va a ver este mensaje en el momento que le toque, vea que Él hace todo perfectamente. Nos exhorta, nos da el conocimiento, nos pone a participar en su obra para que la hagamos con amor, y nos advierte. Para eso hay un pasaje muy bonito que está en 1 de Pedro 4:12, capítulo 4, verso 12, porque advertir es poner sobre aviso. Oiga, advertir es ponernos sobre aviso, que si los tiempos son malos y que el Señor viene por su iglesia, que el Señor está a punto de tocar la final trompeta, nos pone sobre aviso. Y dice 1 de Pedro 4:10, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si en alguna cosa extraña os aconteciese. Quiere decir que han venido pruebas a nuestra vida, que han aparecido de la nada, pero por eso nosotros no debemos extrañarnos, porque es necesario. Y eso se lo dice el próximo pasaje. Dice Hechos capítulo 14 y verso 22, que Pablo y el hermano que iba con él, porque siempre iban dos, dice, pasaron confirmando los ánimos de los discípulos en todas las iglesias. Y entonces el pasaje dice, Hechos capítulo 14 verso 22, confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Óigame, lo que el enemigo quiere es quitar de usted la fe, porque si quitó la fe que Jesucristo le dio para creer en Él, todas las demás fe que usted quiera creer no le sirven para nada. La fe que Jesús le dio, óigame, es la fe que nos sirve para creer en Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que pelear ardientemente, dice la palabra. Y dice, leamos completo el pasaje de Hechos 14, 22. Confirmando a los hermanos, dándole palabra a los discípulos, dice, sigamos leyendo, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, oiga, esta palabra es muy importante, es necesario. Cuando dice es necesario es que es indispensable, es muy bueno, es lo mejor que puede acontecer, es lo que hace falta, es lo que no puede dejar de ser. Esto es cuando usted mira el término necesario, que a través de muchas, oiga, un sinfín de tribulaciones,
entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de esas tribulaciones entremos al reino de Dios. Óigame, porque cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo y lo reconocemos como único y suficiente Salvador, creyendo que Él murió por nosotros, Él nos mete al reino de los cielos. Pero hablamos de la venida del Señor en el término cuando les dije, Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos hablando de la venida de Jesucristo. Y Él viene, óigame bien, por favor, veamos esto, eso es enteramente doctrinal. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, nos metió al reino de los cielos donde Jesucristo reina. Pero ahora cuando venga por su pueblo, cuando venga por su iglesia, cuando venga por sus siervos, nos va a meter al reino de los cielos. Al reino de Dios. Entonces, para entrar al reino de Dios, o sea, para entrar a la nueva Jerusalén, es necesario que pasemos muchas tribulaciones. Así es que usted descarte que en el último tiempo usted va a estar ufanado, que usted va a tener esto, que usted va a tener el otro. No, el Señor nos está dando enseñanzas con esta pandemia, que es una cosa pequeña a lo que viene, porque cada día será peor. Óigame, entonces dice, es necesario que a través, cuando dice a través, está diciendo que pasando muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. No sé si me ha comprendido. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo y le reconocemos como Salvador, pidiendo el perdón de nuestros pecados, porque Él es el que pone espíritu de arrepentimiento en nuestros corazones, nos mete al reino de los cielos, que es el reino donde Jesucristo reina. Pero en el rapto, o sea, en la venida, aunque rapto es un término no muy bueno, pero cuando Él venga por su pueblo, nos va a llevar al reino de Dios, nos va a meter a la nueva Jerusalén. Y para ello es necesario que pasemos muchas tribulaciones. Pero dice ahí, le leo otra vez el texto muy detenidamente, Hechos capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. A través de muchas tribulaciones, pero permaneciendo en la fe. A través de muchas dolencias, de muchas cosas, pero permaneciendo en la fe. Porque esa fe en Jesucristo es la única que nos hace creer en el único y verdadero Dios viviente, que se llama Jehová de los ejércitos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cada uno de nosotros, los que ya hemos creído en el Señor, tenemos como cosa principal en nuestras vidas amar a Jehová. Y un día lo vamos a alcanzar a amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y ahí vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces vamos a ser hallados irreprensibles. Es necesario amar a Jehová, amar a Jesucristo, amar al Espíritu Santo y amar su palabra. Oiga, porque Jehová es nuestro Creador. Jesucristo es nuestro perdonador, es nuestro libertador. El Espíritu Santo es el que nos guía y la palabra del Señor es la que nos ha enseñado, nos ha dado el conocimiento, nos ha dado la exhortación, nos ha metido en el trabajo del Señor y nos advierte. Porque por la palabra de Dios usted sabe que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que Jesucristo lo vino a mostrar a la tierra. Y Él nos dijo quién es Dios. Y la palabra de Dios nos enseñó quién es Jesucristo. Incluso nos enseña a nosotros quiénes somos, aunque no lo merecemos, pero ahora sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí, y ahora a dónde vamos por la palabra de Dios.
Entonces es necesario atender que la voz de Dios es que nosotros vamos a pasar muchas tribulaciones para ser metidos al reino de Dios y que esas tribulaciones son necesarias. Para ir terminando, yo quiero decirle que necesitamos entender que vamos a ser atribulados por creer en Jesucristo. Ahí lo dice la palabra. Usted puede verlo. Ahí en las bienaventuranzas que están escritas en Mateo capítulo 5, en el verso 11, creo que ahí está, dice: bienaventurado eres cuando por mi causa, está hablando Jesucristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero está diciendo, por mi causa, eso está diciendo Jesucristo ahí. Entonces tenemos esas persecuciones, esas tribulaciones, por amar a Jesucristo. Y también las tenemos porque ahí mismo en el verso anterior, o sea en el 10, dice que somos atribulados por la justicia. Y ahí dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted anda injustamente, si usted anda haciendo lo que quiere, nadie lo va a perseguir. Pero si usted obra por la justicia, se van a dar cuenta que usted no es igual a todos los demás y empiezan a perseguirlo. Y también dice, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en 1 de Pedro, capítulo 3 y verso 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque el Señor ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Pero también vamos a tener tribulaciones, vamos a ser perseguidos por la palabra, porque dice ahí en el libro de Mateo, dice Mateo capítulo 13, versos 20 y 21, por favor, oigamos esto. Mateo capítulo 13, versos 20 y 21, y dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Verso 21, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción por causa de la palabra, luego tropieza. Quiere decir, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, que vamos a sufrir tribulación por creer en Jesucristo, por amar a Jesucristo. Vamos a sufrir tribulación por vivir en justicia y vamos a sufrir tribulación por creer en esa palabra viva, que dice la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas de los huesos, y escudriña, oígame, las intenciones y los verdaderos pensamientos del corazón. Es decir, que usted puede ver una persona que llegue y que le diga te amo y lo abrace y quizás lo bese, pero por dentro quiere destruirlo. Entonces, por favor, mis hermanos, mis hermanas y usted, amigo, que está escuchando o que está viendo este mensaje, el Señor nos da 4 términos en esta hora. Nos exhorta a que vivamos justa, piadosa. Óigame, dice ahí, sobria, justa y piadosamente, el último tiempo. Porque los tiempos son malos. Porque dice la palabra ahí, le vuelvo a repetir esto, y se lo voy a leer completamente en la exhortación que está en Tito capítulo 2, verso 12. Luego pasamos a 1 de Pedro 4, 2 y terminamos en Efesios 5, 17. Se lo leo despacio. Enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, porque, oiga, nosotros no sabemos si tenemos un día, 2 días, 1 año, 10 años, pero tenemos que vivirlo, óigame, conforme a la voluntad de Dios. Y terminamos en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego vimos el conocimiento, que sabemos quién nos llamó, que sabemos que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar, y sabemos que nos metió a su trabajo, o sea, a su obra, por amor, porque no somos merecedores de ello, para que vivamos sin santidad y para exhortar a cada uno de los hermanos y hablarles con amor, darles palabra de aliento. Pero nos advierte y dice, para que nosotros nos demos cuenta que en el último tiempo, en la transición esa del reino de los cielos al reino de Dios, debemos de entrar con muchas tribulaciones. Por favor, entendamos eso. Cuando le venga algo difícil, no diga, ¿por qué? Sino diga, Señor, estamos en tus manos. Y déjeme decirle algo con todo mi corazón, porque hemos vivido cosas difíciles, pero siempre le hemos dicho al Señor, estando de la forma que estemos, muy difícil o súper difícil, si tú estás con nosotros, es lo mejor para nuestras vidas, porque eso es para salvación. Y espero que usted me entienda. Entonces yo quiero decirle esta mañana, atendamos la exhortación de Jehová, atendamos el conocimiento que nos da y trabajemos para Él en su obra con todo el corazón, sabiendo que somos todavía personas que no estamos en perfección. Pero cada vez que hagamos algo para Él, lo hagamos con todo nuestro corazón, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él sobrepasa todas las galaxias, sobrepasa los 4 vientos, los 4 puntos cardinales. No hay nadie como Él. Solo Él está sentado en lo más alto de su trono, en su santo templo, sublime, eterno y soberano. Yo oigo a Jesucristo a su diestra y sus faldas llenando el templo de justicia, de verdad, de santidad, de divinidad, de pureza. Atendamos la voz de Dios, porque a través de muchas tribulaciones será la transición del reino de Dios al reino de los cielos. Y eso cuando dice, diciendo, es necesario, esa palabra es tremenda porque dice, le vuelvo a decir los términos sinónimos, cuando dice es necesario, es indispensable, es muy bueno, es lo mejor, es lo que nos hace falta, es lo que no puede dejar de ser. Y usted que no conoce al Señor, venga a los pies de Él, porque aunque estemos pasando momentos difíciles, dice que su paz, la paz que Jesucristo nos dio y la puso en el corazón nuestro, sobrepasa todo el entendimiento. Porque dice su palabra, oiga, esto es para nosotros y nuestras familias. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y para nosotros individualmente dice también, no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es palabra de Jehová. Usted que no ha creído en el Señor, venga a los pies del Señor. Dígale, aquí estoy, Señor. No se preocupe por su pecado, no, ahora no. Haya sido lo que haya sido, el Señor ya lo pagó en la cruz del Calvario. Solo quiere que usted venga y le diga, Señor, yo reconozco mis pecados, te pido perdón, me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y eso es todo. Todo lo demás lo hará Él con su poder, con su gracia y con su misericordia. Yo quiero orar por las personas que quieran recibir al Señor esta mañana.
o que ya lo están haciendo. Por usted, hermano, por usted, hermana, que quizás había pensado que, ¿por qué me viene esta cosa tan difícil? Si estamos en las manos del Señor, estamos en el mejor lugar. Por eso dice la palabra que aquella mujer, que era no muy buena en su reputación, cuando vino a los pies de Jesucristo, solo quería estar ahí a sus pies, escuchando su palabra, porque esa palabra le enseñaba. Usted que quiere recibir al Señor o ya lo está recibiendo, dígale: Señor, en esta mañana yo quiero reconocerte como mi único y suficiente Salvador, como mi único Señor. Me arrepiento de mis pecados. Entra a mi corazón, límpialo y dame de tu gracia y de tu misericordia. Y usted, mi hermano y mi hermana, dígale gracias al Señor. Si tiene que reconciliarse con el Señor, dígale: yo me reconcilio contigo esta mañana. Te pido perdón porque pensé mal, te pido perdón porque pensaba que alguna cosa mala me estaba viniendo, y no, lo que viene a nuestras vidas, todo, óigame, fuera de todo espíritu inmundo y de todo demonio inmundo de destrucción, todo el resto es para salvación. Gracias en esta mañana, Jehová de los ejércitos, por ese amor, por esa misericordia que tú nos muestras a nosotros cada minuto de nuestras vidas, al despertarnos en la mañana, al darnos vida, a las de la mañana proveer nuestros alimentos, santificarlos, bendecirlos. Que podamos caminar, que podamos pensar en ti, Señor, que sea nuestro primer pensamiento, Padre, que tú estás con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, a cada una de las hermanas y a cada una de las personas que recibieron al Señor esta mañana o que todavía le están recibiendo. Tu mano poderosa sobre cada uno por nombre. Ten misericordia de las almas. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, y estoy agradecido contigo, porque no soy merecedor de este privilegio, pero es en tu entera voluntad, no es por mis obras, sino que es por tu misericordia. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.